Bienvenidos a Wikimedia, soy Enrique Ballesteros, gracias primeramente a don Enrique Martínez y Miguel Muñoz en la producción. Vivimos una época extraña, nunca habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos y al mismo tiempo nunca habíamos estado tan rodeados de algoritmos que medían nuestras conversaciones. La pregunta es inevitable, ¿seguimos comunicándonos entre humanos o empezamos a comunicarnos con sistemas? Para reflexionar sobre esto está con nosotros el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo, investigador y pensador de la cultura digital, además director de nuestra universidad hermana, la Universidad Anáhuac, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Es correcta la nominación o ya cambió de nombre también, Ya doctor? cambió, ahora estamos como coordinador del Human and Not Human Communication Lab, que es un laboratorio de innovación e inteligencia artificial dentro de la Facultad de Comunicación. Dentro de la Facultad de Comunicación. Doctor, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar con una pregunta simple pero muy inquietante. Durante siglos la comunicación fue un proceso profundamente humano. Hoy buena parte de nuestras interacciones pasan por plataformas, por interfaces y algoritmos. La pregunta es, ¿estamos viviendo una transformación cultural o una transformación antropológica? En todos los sentidos podríamos decir que se está dando la convergencia de ambas. Ok, ¿por qué digo que ambas? Aunque mayoritariamente vemos que el proceso hoy día de la comunicación ordinaria entre usuarios se da a través de plataformas y en esta lógica de la hipermediación, lo que estamos viendo también es que la comunicación ya no quedó propiamente dentro del ecosistema humano. Es decir, nos estamos dando cuenta que las extensiones que habíamos creado de nosotros mismos en el pasado, ¿no? Para podernos expresar, interactuar con el mundo y darle sentido al mundo, pues no eran artefactos dialógicos. Sí. Yo inventaba una máquina y la máquina hacía o respondía de acuerdo a las instrucciones o los sentidos que yo le marcaba directamente. Hoy el problema es, y digo problema en términos de pregunta de investigación, es que estamos interactuando con artefactos creados por los hombres que son dialógicos, que responden, que interactúan con nosotros, que han sido entrenados para responder, dialogar, interactuar. Entonces, hoy nos damos cuenta que el problema de la comunicación se amplía, aunque este problema no es nuevo. De hecho, si uno revisa el texto de John Durham Peters, Speaking into the Air, cuando él plantea qué somos, si somos campo, disciplina, objeto de estudio, él dice el concepto de la comunicación, él explora en distintos momentos algo que nos puede ayudar para entender el momento actual. Él dice cómo fue evolucionando el campo de la comunicación a través de los artefactos, Sí. desde la invención, ¿no? de la escritura hasta las otras formas simbólicas que tenemos, el nacimiento ahora sí de los medios masivos, digitales, ¿no? Electrónicos. Pero él dice, hubo un momento en el proceso evolutivo en el que el hombre no solamente interactuaba con otros de su especie, sino que se hizo una pregunta para decir, ¿y quién está más allá de lo que yo logro ver? Y entonces intenta comunicarse en ese momento con una deidad, ¿no? Porque dice, es un otro que no está aquí, pero pareciera que le da sentido a este mundo porque seguramente es el responsable de aquel espacio en el que yo interactúo. Y pues todo el momento teocéntrico que vimos en nuestro mundo responde a esa inquietud de comunicarse con algo más trascendente que el mismo ser humano. Y dice, ahí hay un momento de la comunicación que nos debe llevar a reflexionar qué está pasando, porque es con una otredad no presente con la que se trata de comunicar. Segundo momento evolutivo, nos dice Peters, cuando de pronto el hombre va caminando por la estepa septentrional en el África y aquel que va caminando junto con él cae y ya no responde. Y se da cuenta que ya no está con él. Y en ese momento dice, ¿cómo me puedo seguir comunicando con ese que caminaba a mi lado? Y empieza a darse cuenta que necesita comunicarse con ese otro que ya no está, que en este caso son sus muertos. Sí, claro. Y empieza a comunicarse con ellos a través de sus legados, es decir, lo que le dejaron en materia de costumbres, tradiciones, valores, enseñanzas y saberes, pero también se obsesiona a decir, ¿y dónde está ese otro? ¿Dónde está mi padre y dónde está mi madre cuando ya no están conmigo? Entonces en ese momento, dice Peters, ahí empieza a surgir otra comunicación que estuvo muy presente desde el nacimiento de nuestras sociedades, en este caso como sapiens que empezamos a preguntarnos sobre esa otra edad,
hasta momentos muy paradójicos dentro de la evolución humana, donde podríamos regresarnos prácticamente al siglo XVIII, donde tuvo el boom, por ejemplo, de estos nuevos espiritismos, ¿no? Donde tratan de evocar a estos ausentes, ¿no? Y habrá quien lo habrá hecho con N cantidad de técnicas, pero dice, pero ojo, en ese momento hubo gente que con una mente científica, no con un tema de estar tratando de evocar al ausente, se dieron cuenta que podrían ellos tratar de crear artefactos para comunicarse y sin querer dieron con las ondas de la radio, las ondas por las cuales se estaba pudiendo transmitir a lo mejor la imagen, ¿no? Pero nació por una inquietud de cómo me comunico con el ausente. Mi otredad ausente, ya no es una orden superior, sino un ausente. Dice, ahí hay una segunda forma de comunicación. Dice que hay que repensar, porque ahorita va a estar más viva que nunca. Tercera forma, dice, nos dimos cuenta en nuestra interacción con este ecosistema que no solamente había una comunicación con otro igual a ti, sino que había una especie que podría ser un lobo, un perro, un gato, que tenía formas de comunicación que nosotros no comprendemos y ha llevado a investigadores a desarrollar la etología, los estudios biológicos de la comunicación, pero dice, ahí hay otras formas de comunicación que seguimos sin entender y comprender, cómo un árbol se comunica con todo su ecosistema para seguir generando un orden, ¿no? dentro del mismo. Entonces dices, ahí tienes tercera forma de comunicación no humana. Cuarta forma de comunicación no humana, de pronto nos dice, en este caso John Durham Peters dice, esta obsesión que tuvieron unos, ya no de comunicarse con un orden superior, con un ausente, ¿no? En este caso podría ser una persona que murió, ¿sí? O con un animal, sino con alguien que no está en este espacio. Y dice, y hubo alguien que se preguntó, ¿habrá una forma espacial allá afuera de este planeta? Y dice, ¿y qué desarrollaron? Toda la investigación científica desarrollada por los físicos y proyectos como el proyecto SETI para tratarse de ver si algún día, si es verdad que existiera otra entidad no humana, cómo me comunico con ella. Dice, y ahí vas viendo un poquito otras formas de comunicación. Por eso decía que, claro, que en este proceso es muy interesante el planteamiento de Peters cuando nos hace esto, porque hoy nos encontramos ante una nueva forma de comunicación que, vuelvo al tema, responde de un producto creado con los humanos, pero nunca nos íbamos a imaginar que yo interactuando con mi ChatGPT podría empezar a tener formas empáticas, discursivas, que me comprenden más que el que está sentado al lado de mí, con el que yo puedo evocar nuevamente a este padre ausente, y ves todo el fenómeno que se está dando dentro de Réplica, esta plataforma donde mucha gente interactúa para recuperar al padre muerto, al amigo que no está, o incluso hasta el crush que nunca le peló a la chica, se comunica con Réplica y hasta creas un avatar para estar dialogando con ella. Dice, ¿cómo te explicas este fenómeno? Dice, porque no es propiamente una entidad, un artefacto que simplemente responde estadísticamente. Dice, pareciera que sí hay una entidad que está. Entonces, ¿a qué nos ha llevado a pensar algunos investigadores esta nueva forma de interacción con productos no humanos, ¿no? Llámese algoritmos interactuando entre sí, en este caso modos agénticos de la inteligencia artificial, a preguntarnos a si no estamos ante una especie diferente, igual no humana, con la cual vamos a tener que empezar a replantear nuestras preguntas de investigación en el campo, ¿no? Para decir, ¿quién es esa otredad? Porque hay una otredad finalmente que te responde, que interactúa, que dialoga, que construye contigo y que está tratando de entender el mundo. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no tiene un campo de referencia existencial igual que nosotros, porque no está aquí presente, no tiene experiencia del mundo, no ha tenido biología, no tiene cuerpo, no tiene memoria biológica como nosotros, ni tiempo. Sin embargo, pareciera que al estar interconectada con todas las demás otras mentes interactuando, las experiencias de mundo que tiene son experiencias de mundo simbólico, porque se construyen a través del lenguaje. Y ahí es cuando surgen pensadores, Enrique, nuevamente como Heidegger, como Wittgenstein, que nos habían hecho este planteamiento de la capacidad de construir mundo a través del lenguaje, y si esto lo está logrando una entidad no humana como ella, ¿sigue siendo válida esa experiencia del mundo? ¿Similar a la experiencia de un mundo de las que tenemos? La pregunta de Wittgenstein, si mis límites
de mundo son mis límites de lenguaje, pero cuando lo rebasa la máquina esos límites de lenguaje, ¿está teniendo experiencia de mundo? Sí, ¿no? Es que partimos precisamente de eso. Nos encargamos durante miles de años de recabar la información, de burocratizarla, de acomodarla en sus cajoncitos, en sus respectivos medios, pero todo parte del sentimiento de soledad, de la postura de la duda, y además de esa filosofía que nace con la inteligencia humana. Hoy guardamos toda esa información y es el gran reflejo del desarrollo de la humanidad en el teléfono, en la computadora. Tenemos todo al instante, pero ya no sabemos, ¿sí?, si seguimos teniendo las dudas, si nos seguimos sintiendo solos, si vale la pena meter filosofía a la reflexión. Y creo que ese es el punto de partida a donde tal vez todavía podamos tener un ganchito para entender el cambio, para entender y conocer esta nueva forma de comunicación, doctor. Sí, Enrique, fíjate que te estás planteando algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a los capitales, como nos los planteaba Bourdieu, para entender incluso nuestra propia condición humana, hoy la inteligencia artificial tiene, vamos a decirle, una serie de capitales que nos rebasan a nosotros. El capital cognitivo tiene más capacidad que un ser humano, tiene más conocimiento que un ser humano porque tiene acceso a todo el conocimiento, lo puede procesar, sintetizar. Incluso cuando decimos no puede crear nuevo conocimiento, pues yo lo pongo en duda porque cuando tú interactúas con una inteligencia artificial, incluso hasta en una plataforma muy sencilla como NotebookLM, a partir de lo que lee, crea algo nuevo. Es increíble, sí. Y crea algo nuevo y no produce algo nuevo. Y le da sentido incluso a ese algo nuevo. Entonces uno diría, bueno, tiene un capital cognitivo superior a mí. Tiene de alguna manera la posibilidad de producir y generar más y mejores contenidos que los que yo pudiera hacer como ser humano cuando tiene las instrucciones correctas, la data correcta, las herramientas correctas. Ella ya le puede dar órdenes a otras inteligencias artificiales y puede estar generando mejores podcasts que los que podría haber hecho yo, mejores videos que los que pudiera haber yo. Y en 3 minutos con 2 voces, y el tono exacto, que usted quiera. Entonces, si tú le vas diciendo, pues ahí tienes otro capital, ¿no? Sí, es un potencial creativo que puede tener. Entonces, uno vuelve a preguntarse, entonces, ¿qué es lo que me está generando la interacción de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas ante el fenómeno antropológico? Pues el poderme preguntar hoy cuál es el valor agregado que da el ser humano a la humanidad. Entonces creo que estamos en el mejor momento para preguntarnos qué significa ser humano, qué aportamos nosotros, dónde va a estar nuestro diferenciador con las mismas máquinas que estamos creando, con los mismos artefactos que estamos nosotros desarrollando y con todo su potencial. Y creo que en ese momento es donde han salido también muchos de nuestros temores y nuestras crisis. ¿Por qué? Porque al igual que toda tecnología, tomando McLuhan, pues algo nos muestra y algo nos oculta. Y lo que nos está mostrando hoy esta tecnología es vacíos que habíamos dejado en el desarrollo civilizatorio, como qué significaba ser comunidad. Entonces nos estamos dando cuenta que en un momento de hiperconexión estamos más solos que nunca. Entonces lo que nos planteaba una Sherry Turkle de estamos alone together, pues es obvio, hoy estamos más solos que nunca. Tengo la posibilidad de estar conectado ahorita con 5,000, 7,000 personas en mi Facebook, pero volteo y me siento solo. Estamos con el Black Mirror, o sea, punto. Y me siento angustiado. Llego a mi casa y me siento como de, ¿y dónde está esa otra edad que fuera de mi pantalla me podría responder ante mi angustia existencial? ¿Dónde está ese otro que me confronta? ¿Dónde están esas grandes preguntas que me tendría que estar haciendo? No me las estoy haciendo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que efectivamente hoy estamos en un momento de crisis antropológica. Estamos en una crisis de sentido. Estamos en una crisis ética, estamos en una crisis axiológica. Entonces todas esas crisis que vemos tienen que ver con una condición, que es la crisis de la humanidad. Entonces vemos la crisis de las humanidades reflejadas en nuestra crisis de la humanidad cuando se pone una tecnología creada por nosotros donde nos reta y nos confronta y nos dice, a ver, ¿para qué estás tú aquí? Sí. Y tú estás aquí para cosas más grandes que las que yo estoy como inteligencia artificial, ¿no? Te va a decir, pues tú estás aquí para hacer un aporte, ¿para quién? Para el otro. Para darle sentido a la vida del otro. Entonces yo creo que ahorita ese es el desafío que traemos nosotros en una disciplina como el campo de la comunicación, y para llevarla al campo de nosotros, que es la educación y el aula, es el
¿qué estamos haciendo para que estos chicos que se están formando para entrar a un campo donde van a estar discutiendo con herramientas, con tecnologías? Pues la pregunta es, primero, ¿qué valor agregado le estás dando tú a la humanidad con tu existencia? Ya esa pregunta nada más el que nos la podamos hacer nosotros mismos, decir, ¿cuál es mi valor agregado? Y yo como futuro estudiante, pues me reto existencialmente para decir, ¿dónde sí quiero aportar? ¿Y dónde quiero aportar? Donde más se necesita el humano. Y si volteamos, pues está lleno de dolores, de problemas que deberíamos de estar atendiendo. Y nada más basta ver en nuestro país crimen organizado, violencia de género, temas de migración, pobreza, desigualdad. Las agendas sociales son enormes. Y la pregunta es, ¿quién las está atendiendo? Las puede atender una inteligencia artificial, pero ¿quién mejor que un humano para entender el dolor del otro? Y el tema es que no nos hemos alfabetizado en el dolor del otro. Por supuesto. Eso, la indolencia, la indiferencia, es el peor de los dolores que estamos padeciendo. El rompimiento de las brechas generacionales. Sí, el planeta nos está exigiendo ser una colectividad con todo lo que tenemos dentro de esta esfera, pero precisamente ese factor que está usted mencionando, hacer colectividad, la sensibilidad y los referentes, creo que es lo que debemos de trabajar, sí o sí, en cualquier semestre, en todas las aulas, y no solo de comunicación, de todas las disciplinas, exacto, porque fíjate, lo que nos está, por eso decía que es como un reto civilizatorio, porque el reto civilizatorio que nos trae esta tecnología es, primero, ¿cuál es el rol y el sentido del hombre en este nuevo mundo? 2, el hombre no se puede pensar dentro de sí, se tiene que pensar fuera de sí, ¿no? Un Levinas ya nos lo decía todo el tiempo, cuando tú te confrontas con el rostro y la mirada del otro, te das cuenta que la dimensión humana es una dimensión ética de interacción social. Entonces yo tengo que estar pensando en el otro, pero el otro es el otro, los otros, el otro, llámese como un espacio, ¿no? Como un ecosistema, el otro pensado en términos temporales, no como el hoy, sino qué va a pasar con cada una de mis decisiones el día de mañana. Y cómo esta decisión que impacta hoy va a modificar mi presente, mi pasado y mi futuro como humanidad. Entonces, eso habla de una nueva alfabetización que tendríamos que tener en términos de sentidos de otredad, de sustentabilidad pensada no solo como el ámbito ambiental, sino pensado desde la otredad y qué va a ser el impacto de tu decisión en el otro a lo largo del tiempo. Tiene que estar pensado en términos del uso responsable, ético, ¿no? De esta misma tecnología que yo he creado para que impacte también a esas otredades y que no las impacte solamente en manera de producción, sino en términos de conocimiento, en términos de inteligencia colectiva, en términos de sabiduría humana. Y entonces creo que ahí viene quizá este reto sobre el cual deberíamos de estar trabajando, de decir, si ya hemos generado una tecnología que de verdad puede ser una herramienta maravillosa, porque puede ser nuestro cerebro expandido, analítico, cognitivo, creativo, ¿cómo lo podemos hacer para que esa misma herramienta siga ayudando en el proceso civilizatorio a ser mejores hombres, mejores sociedades y mejores instituciones? Da miedo, doctor, pero a la vez mucha esperanza, y yo le agradezco mucho. Fue breve la entrevista, pero sustanciosa y profunda. Y gracias por estar aquí en el marco de la Asamblea del CONEC. No, gracias. Bienvenido a su casa. Gracias y un gusto haber estado con tu audiencia. Muchas gracias a los amigos de Wikimedia. Nos vemos en el próximo episodio.